Bien, buena noche para todos. El Señor continúe bendiciéndonos a todos. Así que, como ustedes bien saben, hemos venido trabajando con la primera carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintio. En nuestro primer tema que trabajamos fue desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, verso 21, donde encontramos un tema. El tema que tratamos allí fue la división dentro de la iglesia. El apóstol Pablo trató ese tema dando 12 argumentos con los cuales definitivamente se puede terminar cualquier caso de división dentro de la iglesia. El segundo punto que tratamos fue el capítulo 5 y lo tratamos bajo el tema de la inmoralidad dentro de la iglesia. Como ustedes saben, el apóstol Pablo trató este tema de inmoralidad bajo el incesto que se produjo dentro de la iglesia en Corintio. Y en tercer lugar, tomamos el capítulo 6, el mismo lo hemos dividido en dos partes. La primera parte, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, habla del litigio entre los hermanos. Pero lo grande de todo es que el apóstol Pablo trata el litigio entre los hermanos delante de los incrédulos. No es que el apóstol Pablo sea permisivo en ese sentido de que haya litigio dentro de los hermanos, sino es cómo se está llevando a cabo. Así que recuérdense que estos primeros 11 versículos los tratamos y el apóstol Pablo lo hizo bajo algunas preguntas. Así que cuando él preguntó, la primera fue: ¿osan ustedes acudir a los injustos del mundo y no a los santos para arreglar sus asuntos? ¿Por qué tú tienes que ir fuera de la iglesia? Sí que eso lo hemos visto aún en nuestro tiempo, en el que muchos hermanos buscan consejerías exteriores y no internas de la iglesia. La segunda pregunta que le hizo para resolver el problema de litigio es: ¿no conocen su autoridad y su posición en Cristo, que es una posición exaltada? Y lo que Pablo quiso enseñarle a los corintios era que la posición de cada creyente es una posición de exaltación. ¿Por qué? Porque está en Cristo Jesús. Su posición es en Cristo. Y en tercera parte, la tercera pregunta que el apóstol Pablo dice: ¿escogen ustedes a jueces injustos del mundo? Bueno, Pablo no estaba diciendo aquí que los jueces del mundo no tenían la capacidad para emitir un juicio correcto o un juicio justo. Lo que el apóstol Pablo estaba hablando era que cómo era posible que usted llegara a la conclusión de que para resolver los problemas con su hermano usted tenga que recurrir a los jueces del mundo. ¿Por qué? Porque la cuarta pregunta que hizo fue: ¿no hay ni aún uno sabio y capaz entre vosotros? Y eso siempre ocurre, recuérdense de esto, hermano. Cuando los hermanos recurren a los consejos exteriores que no corresponden a la iglesia, es porque realmente no se sienten seguros de que van a recibir un consejo realmente razonable. Y la última pregunta que le hizo para resolver estos problemas de litigio fue: ¿por qué no ceder? ¿Por qué no más bien sufren ustedes mismos el agravio? Así que en ese punto, entonces el apóstol Pablo pasó a los versículos 10 y 11, donde le dio a los creyentes de Corintio una serie de pecados, pero pecados, una lista de pecados que no son propios de los hijos de Dios, sino que son propios de las personas que están fuera de la iglesia. Al darle esa lista, el apóstol Pablo se quejaba porque algunos creyentes de Corintio habían vuelto hacia atrás.
Y él les reclama y le dice una palabra 3 veces, por las razones que ya ustedes no pueden pertenecer a ese mundo ni cometer esa clase de pecado, es porque ya ustedes han sido lavados. Y aquí la palabra lavado quiere decir que ya usted ha sido limpiado, que se le ha quitado todo lo equivalente a lo que es la suciedad. ¿Por qué? Porque ha sido lavado y limpiado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo lo que considera es que todos los creyentes deben de mantenerse alejados de la sociedad, de la inmundicia y de todas las cosas que pueden distraerlo de este mundo. La segunda pregunta que Pablo le dice, la segunda advertencia es que ya ustedes han sido santificados. Ya ustedes han sido apartados para Dios, así que no tienen motivo para caminar en esa clase de pecado. Aquí el apóstol Pablo se refería a la salvación que ya los creyentes habían recibido con el sacrificio que Cristo había llevado a cabo en la cruz del Calvario por cada uno de ellos, igual por nosotros. Y la tercera palabra que Pablo utilizó, y ya habéis sido justificado. Bueno, aquí podemos decir que si hemos escuchado en nuestra vida una gran palabra, sería la palabra de ser justificado, porque nosotros hemos sido justificados en Cristo por el sacrificio que Él llevó en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros hemos creído en Él, mediante la fe, entonces Dios Padre nos ve a nosotros en la justicia de su Hijo. Eso es lo que Pablo le está diciendo aquí a los creyentes de Corintios. Entonces, de esa manera, como somos justos, no podemos caminar en ese pecado. Ahora bien, entramos a los versículos 12 hasta el 20, donde lo vamos a trabajar bajo el siguiente tema. Perdón. Aquí vamos a hablar de lo que Pablo trae. Pablo trae un tema, la libertad cristiana versus la inmoralidad sexual. Este es el punto central. Más no vamos a ocupar de lo que es la inmoralidad dentro de la iglesia. La inmoralidad sexual que estaba pasando en aquellos tiempos dentro de la iglesia en Corintio. Así que le invito a que vayamos ahora al texto que vamos a leer, y quise leerlo yo para que lo mantengamos más fresco y para que mantengamos nuestra Biblia abierta, porque vamos a ir trabajando versículo por versículo. Ok, dice el versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras las destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O no ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bien, concluida esta lectura, comenzamos entonces a decirle, estimados hermanos, que
en cada una de las cartas que el apóstol Pablo ha escrito, en ninguna de ellas dejó de resaltar lo que él consideró como la libertad cristiana, la libertad que cada hombre que creyó en Cristo tiene en Cristo. Por ejemplo, en la iglesia de Galacia, cuando escribe la carta a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 1 y también en el versículo 13, le dice de la siguiente manera: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando el apóstol Pablo habla así a los creyentes de Galacia, lo está haciendo porque hay algunas personas que están mortificando a los creyentes y le están diciendo que era necesario volverse a los rudimentos de la ley. Pablo le presenta y le dice: no, ustedes han sido libertados de esos rudimentos. ¿Por qué quieren sujetarse a ellos nuevamente? En el versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y Pablo cambia la idea ahora con los creyentes de Galacia. ¿Por qué razón? Porque entonces les habla de que no usen esa libertad de perdón de pecados que ustedes tienen en Cristo para cometer otros pecados. Tienen que tener cuidado con eso. Así que cuando escribe a los romanos, le habla acerca de lo que es la libertad en Cristo en relación a lo que es la opresión de la ley. Y es la ley porque en realidad para la vida de los creyentes ya ellos están muertos para la ley, por no estar sujetos sino únicamente a la libertad de Cristo. Cada uno de nosotros, por ende, está sujeto a la libertad de Cristo. Así que el apóstol Pablo, mientras estuvo en la iglesia con los corintios, le enseñó acerca de esta libertad. Pero algunos creyentes estaban usando excusa para pecar. Y estaban utilizando como excusa la libertad que tenían en Cristo Jesús. No duden ustedes, hermanos, que hoy día, como aquí se predica y las iglesias de Dios predican que la salvación que Dios nos dio está asegurada en nuestro Salvador y Señor Jesucristo, hay creyentes que están utilizando esa libertad de salvación para cometer muchísimos actos pecaminosos y opacar así el testimonio de la persona de Cristo. Así que cuando Pablo habló de esa libertad cristiana a los corintios, lo hizo en base a una cosa, lo hizo en base a la obra de justicia que Cristo había hecho en la cruz para salvarlo. Aunque ellos no entendieron esta libertad porque la utilizaron para el pecado. Bueno, ya que Cristo nos ha salvado, de hecho podemos continuar con nuestra vida antigua. Los creyentes de Corintios entonces lo que hicieron fue que pervirtieron la verdad, pervirtieron esa verdad y quisieron justificar sus pecados. Bueno, yo hago las cosas porque es así, yo lo hago porque son así. En Romanos capítulo 6, versículo 1, si el apóstol Pablo le hubiese puesto este versículo o estas enseñanzas a los corintios, le hubiese dicho: pues perseveraremos nosotros en el pecado para que la gracia abunde. Pero inmediatamente la respuesta hubiese sido: pues de ninguna manera. Quisieran entonces encontrar un argumento para pecar. No, el pecado no es bueno. Buena parte entonces debemos nosotros entender aquí en nuestra enseñanza es que buena parte de la filosofía griega consideraba que todo lo físico, incluido el cuerpo, era básicamente malo y carente de valor, por lo cual no importaba lo que se le hiciera o lo que se hiciera con el cuerpo. No importaba lo que tú le hicieras al cuerpo, pero tampoco importaba lo que tú hicieras con tu cuerpo. Para ello, el alimento era alimento, el cuerpo era el cuerpo, y así que el cuerpo también era el cuerpo. El sexo era el sexo. Por lo tanto, era simplemente una parte fisiológica que el cuerpo pasaba por ello.
Ahora bien, muchos creyentes hoy día, y esto hay que tenerlo en cuenta, cada pecado encuentran razones para andar en acto pecaminoso y que cometen porque para ellos no significa nada. Tenemos la experiencia de que hay hermanos que disfrutan los días del mundo, como son Acción de Gracia y todos esos días que se celebran, y hacen sus fiestas. Bueno, ellos dirían que tomarse algo no significa nada, que bailar algo no significa nada, pero están las ocasiones en las cuales se está tomando ventaja de la libertad cristiana para cometer ese tipo de actos. La sociedad corintia, por ende, era altamente corrompida, incluida sus diferentes religiones, porque debemos de recordar que las religiones y su culto de adoración era en base a grandes ritos de prostitución. El apóstol Pablo les recuerda entonces que había motivo para que los creyentes tuvieran libertad cristiana, pero que no había motivo para que ellos tomaran esa libertad como ocasión para el pecado. Ahora, en los versículos 12 al 20, que es lo que vamos a trabajar en profundidad ahora, el apóstol Pablo muestra 3 males acerca del pecado o de la inmoralidad sexual. Lo primero que el apóstol Pablo dice que es dañino para todos los que están involucrados en ello. En segundo lugar, él dice que la inmoralidad sexual controla a los que se entregan a ella. Y en tercer lugar, dice que pervierte el propósito de Dios para el cuerpo. Viéndolo de esta manera, comenzamos entonces con la parte A del versículo 12. El apóstol Pablo dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Aunque para la sociedad corintia, en donde todo se permitía, o al menos había mucha libertad para hacerlo, Pablo lo que le está diciendo es una manera de la siguiente: todo pecado que yo cometo me son perdonados en Cristo Jesús. La pregunta que yo podría hacer a la iglesia esta noche: ¿quién de ustedes cree que cuando cometemos pecados nos son perdonados? Bueno, Juan dice en su primera carta que si alguno de nosotros ha pecado, abogado tenemos con el Padre. ¿A quién? A Cristo Jesús. Bueno, el concepto de los corintios era que ellos cometían pecado y tenían derecho porque esos pecados le eran perdonados en Cristo Jesús. Ahora, lo que Pablo le dice es: tengan cuidado, porque ningún pecado es beneficioso, pero tampoco ningún pecado es provechoso. Ningún pecado es recto, pero tampoco ningún pecado es bueno. Ahora, esto ocurre en la siguiente palabra, en la palabra que Pablo le dice aquí: pero no todas convienen. No todas las cosas que tú hagas te van a convenir. Muchas palabras salen de nuestra boca sin que nos convengan. Muchos actos de odio posiblemente, o de rencor, o lo que fuese, salen de nuestro ser, de nuestras interioridades, sin que nos convengan, pero están allí. Ahora, no conviene significa que no producen beneficio. Ningún mal en la vida del creyente produce beneficio. Ahora, en el sentido de que todos los creyentes son libres y ya están bajo el dominio y no están bajo el dominio de la ley, entonces Pablo dice: todas las cosas son permisibles. Pero hay que tener mucho cuidado, porque nosotros estamos libres de la ley, pero es de los rudimentos de la ley, no de la ley de Cristo. Cada creyente está sujeto a la ley de Cristo. Ahora, cuando usted vaya a cometer, o cuando usted cometa un acto lascivo delante del Señor, tiene que saber que ciertas cosas son sumamente cuidadosas y sumamente peligrosas, y que ninguna edificación producen en la vida del creyente.
Muchísimo actuar nuestro no nos están edificando. Así que cualquier tipo de pecado que haya en nuestra mente, bien sea un pecado de pensamiento, tenemos que tener cuidado. Aquí el apóstol Pablo trae en mente el pecado sexual. Y dice, porque ningún pecado es más riesgoso y peligroso que el pecado que se comete contra su mismo cuerpo. Tiene que tener cuidado. El pecado que se comete en nuestro propio cuerpo es lo que el apóstol Pablo está llamando aquí la inmoralidad sexual. Y por ende, este pecado ha destruido grandes matrimonios, ha destrozado familia, ha destruido hogares, niños desamparados, enfermedad. Ahora bien, este pecado de inmoralidad sexual ha destruido más vida que la droga, ha destruido más vida que el alcohol, ha destruido más vida que cualquier otro tipo de vicio, porque produce un efecto muy grande de amargura dentro de los que lo hacen. El libro de Proverbios nos da una gran enseñanza acerca de la sexualidad o de lo que es la inmoralidad incorrecta. Y la enseñanza es que la atracción sexual es extremadamente tentadora y peligrosa porque aparenta ser atractiva, agradable, buena, y más el fin es un fin de amargura, como ocurrió con las aguas de Mara en el desierto. Más amargo que el ajenjo. En la primera característica, vamos a ver aquí algunas características acerca de lo que es este pecado. En primer lugar, el engaño nunca da lo que promete. Los que se involucran en esta clase de vida nunca reciben lo que se les promete. En segundo lugar, son inestables las relaciones ilícitas. Nunca se concretan. En tercer lugar, nada une a lo que se involucran en ellas, excepto lo temporal, por lo cual también hay que tener demasiado cuidado. Y participan en una relación condenada estrictamente por el Señor. Ahora, para lo que consideran que las relaciones son buenas o para los que consideran que las relaciones son malas, tenemos que decirle que Dios sí aprueba las relaciones, pero de acuerdo a lo que la Biblia dice. Cuando las relaciones son llevadas a cabo dentro del matrimonio como lo ordenó el Señor. El libro de Proverbios, en su capítulo 5, versículo 18 y 19, dice la siguiente manera: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Hay un texto que me llamaba mucho la atención cuando yo estudiaba esto, y es el que encontramos en el libro de Hebreo, en el capítulo 13 y el versículo 4, donde el escritor a los hebreos escribe y dice: honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero la parte que más se ajustaba a lo que yo quería hacer era que la segunda parte del versículo enseña: pero a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios. ¿Por qué razón yo quería esa parte? Porque el apóstol Pablo viene hablando justamente de este punto de fornicación en la carta a los Corintios, especialmente en los versículos que hemos venido tratando. Esto me recuerda a mí el caso de un hombre en el Antiguo Testamento llamado José. Y José tuvo que luchar contra alguien que le asediaba.
Gracias a Dios podemos decir hoy que la Biblia nos enseña y Jehová Dios estaba con José. Esto le valió a él la cárcel. Pero no pueden olvidar tampoco que por causa de la fornicación indebida, en un día, como nos dice el Antiguo Testamento, en un día murieron más de 23,000. Eso es el acto que se llevó a cabo en Madián con el engaño de un profeta mal llamado Balán. Así que el rey David, que era un hombre que tenía también el corazón conforme a la voluntad de Dios y que era un hombre que escribió salmo y un hombre de oración y que pidió al Señor, Señor Jehová, nunca quite de mí tu Santo Espíritu. Pero también él cayó bajo la sensualidad. Y como nosotros sabemos nosotros también el precio que él tuvo que pagar por esas consecuencias de ese pecado de inmoralidad. En el segundo punto que vemos es que el pecado o la inmoralidad sensual controla a los que participan en ello. Todas las cosas, dice Pablo, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Todo yo lo puedo hacer, bueno, pero yo no me voy a dejar dominar de ninguna. Y aunque el apóstol Pablo se podía sentir libre de hacer lo que a él le agradara, él en su personalidad, en su persona, en su interioridad, se negó a dejarse dominar por ninguna cosa excepto por el amor de Cristo que estaba en su mente y en su corazón. Así que dejarse dominar por algún hábito o dejarse dominar por alguna costumbre podrían entonces convertirse en el peor enemigo del creyente. Recuérdense, hermanos, que nosotros hemos sido transformados, como ya le dije anteriormente. Ya habéis sido lavados, ya haber sido justificados, ya haber sido santificados. Bueno, pues debemos de tener cuidado con lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque este pecado de inmoralidad a menudo comienza con una pequeña imprudencia que llevaría al cristiano finalmente al vicio y a la depravación. Lamentablemente ha pasado así en la vida de algunos creyentes. Así que los creyentes en Corintio no estaban exentos del conocimiento de estos pecados. Claro que lo conocían, pero ellos, lamentablemente, muchos habían caído nuevamente en la falta de estos pecados. En el nombre de la libertad cristiana habían sido vueltos a ser controlados por sus propios deseos carnales. Bien, entonces, Pablo le dijo en la carta que escribe a la iglesia de Tesalónica, Pablo dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hablamos para nosotros. La voluntad de Dios en la vida de cada creyente es que seamos santificados. Y para nosotros los varones nos dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad, en honor, y no en pasión ni concupiscencia desordenada, como los gentiles que no conocen del Señor. De hecho, cuando usted ve a alguien actuando de una forma desenfrenada delante o en la iglesia del Señor, es porque es como los gentiles que no conocen al Señor. ¿Por qué? Porque todo creyente está llamado a velar y a controlar correctamente su propio cuerpo y su propia mente. Pablo le dice a los romanos, si vivimos en el Espíritu, debemos de hacer morir las obras de la carne. Y en tercer lugar nos encontramos el pecado sensual pervierte el propósito de Dios para el cuerpo. Ahora, todos nosotros sabemos que Dios hizo los alimentos, todos sabemos que Dios hizo el cuerpo, pero Pablo dice que tanto la vianda como el cuerpo, tanto la vianda como el vientre, Dios lo va a destruir llegando el tiempo. Ahora, parece que
la iglesia de Corintio estaban usando esta realidad como una analogía para la inmoralidad sexual que ellos estaban cometiendo. Si el vientre, dicen ellos, si el vientre es para la vianda y el cuerpo entonces es para los placeres, no hay ninguna diferencia. ¿Por qué? Este pecado yo consideraba que no los estaba dañando como el apóstol Pablo se lo estaba explicando. Así que lo que Pablo hizo con los corintios era una realidad. Lo que le explicaba era una realidad. Cuando el propósito de Dios se cumpla, entonces ambos, tanto el vientre como la vianda, dice el apóstol Pablo, serán eliminados. Pero el apóstol Pablo le dice aquí que no será así con el cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios tiene otro propósito y le ha designado otra función más alta que la función biológica que el cuerpo realiza. Es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Así que sepas esto, hermano, que su cuerpo es para el Señor y el Señor es para su cuerpo. El Señor domina su cuerpo porque usted le pertenece. Y Dios que levantó, dice Pablo en el texto, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Así que lo que Dios ha hecho con los creyentes es que ha designado o ha hecho un diseño para su cuerpo, y no solo para servir en esta vida o para servirle en la vida futura, sino que nuestro cuerpo será un cuerpo resucitado. Será un cuerpo transformado, será un cuerpo glorificado y será un cuerpo espiritual con funciones específicas dentro del reino de Dios. Ahora bien, en los versículos 15 al 18 el apóstol Pablo habla de lo que son el cuerpo como miembro de Cristo. Y dice él, ¿no sabíais que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Bien, el cuerpo del creyente no solo es para el Señor ahora, no es solo para el Señor después. El cuerpo del cristiano es de Cristo. Específicamente y literalmente, no es que es ahora o que será mañana o que será en el futuro. El cuerpo de Cristo literalmente le pertenece el cuerpo del creyente literalmente le pertenece a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos miembros de la iglesia de Cristo. Cuando un miembro, entonces, atención, porque aquí Pablo le exhorta a los creyentes en Corintios que cuando un cuerpo o un creyente comete inmoralidad, es igual a hacer que los miembros de Cristo estén dentro de esa inmoralidad de pecado. Cuando yo, como creyente, como cristiano, entro en una inmoralidad, estoy llevando conmigo el cuerpo de Cristo a esa inmoralidad. Y es allí donde debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esto equivaldría a usar parte del cuerpo de Cristo para cometer inmoralidad o para cometer pecado. Ahora, para el apóstol Pablo, esto resulta ilógico. Que nosotros como creyentes y que disfrutamos de la libertad de Cristo, podamos cometer este tipo de actos dentro de la iglesia de Cristo, no dentro del templo de Dios. El templo de Dios es el cuerpo del hombre que es sede del Espíritu Santo de Dios. Y Pablo dice, no, de ninguna manera, de ningún modo, porque esta relación involucra una unión. Como dice Génesis capítulo 2, verso 24. Esto involucra unión y entonces usted no va a unir el cuerpo de Cristo con una prostituta, o decir, con una ramera. Un cristiano que cae en una inmoralidad involucra a su Señor y profana su Señor con quien Él es uno en espíritu. Dice Pablo ahí. El consejo para el cristiano es el siguiente:
huid de la fornicación. Huid continuamente, dice Pablo. Cuando Pablo dice huid de la fornicación, quiere decir huya mientras usted pueda. Huya y siga huyendo hasta que el peligro haya pasado. Así que todo pecado daña, todo pecado aparta y todo pecado empobrece al creyente, pero también disgusta a Dios. El pecado de inmoralidad, del que Pablo trata aquí, busca su propia gratificación. Así que Pablo lo designa que es un peor pecado castigado por Dios porque estamos pecando contra nuestro propio cuerpo. Tiene una manera de cómo destruir el ser interior de los hijos de Dios. Su mal uso entonces comprende al ser humano en la parte más interior suya. Os ignoráis, dice Pablo. Ustedes están ignorando que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así que entonces nosotros estamos afectando, estamos dañando el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque es el cuerpo con el cual fuimos comprados. Y aquí esta compra está basada en una compra de sangre. ¿Sabe usted cuál fue el costo de nuestra salvación? Solamente Dios puede iluminar nuestro ser y decirnos cuánto cuesta, que nunca vamos a saber cuál es el costo exacto de por cuánto hemos sido salvados. Por el Señor pagaron 30 monedas de plata, pero su precio es inigualable. Y el escritor a los Hebreos dice: ay de aquellos que tengan por inmunda la sangre del Cordero. Así que concluyo, hermanos, diciéndole que el cuerpo del cristiano es un templo de Dios. El templo de Dios es para la adoración. Cada uno de nosotros está diseñado para adorar de lo más profundo de nuestro ser. Entonces el apóstol Pablo concluye diciendo: glorificad pues a Dios, porque si tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo, entonces tú tienes que hacer algo. Glorifica a Dios. Y es un llamado, es literalmente glorificar a Dios para vivir de tal manera que honremos a Dios en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, los cuales son de Dios, dice el apóstol Pablo en el texto que escribe a los Corintios. Así que, estimados hermanos, hemos concluido con los primeros 6 capítulos de esta carta que escribe a los Corintios. Le digo que el tema que sigue es acerca del matrimonio. Allí vamos a hablar acerca de lo que se pueden casar y de lo que no se deben de casar y las razones que el apóstol Pablo expresa. Saben ustedes que el apóstol Pablo está dando respuesta a una carta que recibió mientras se encontraba en Éfeso. Los primeros 15 capítulos de esta carta son Pablo dándole respuesta a esa pregunta que se le hicieron. Que el Señor le bendiga y le guarde en esta noche.